Buenas noches, tutor compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carlos Acosta Valle, soy estudiante de Administración de Empresas, curso Antropología, con código 1080-184-860. En el siguiente video vamos a leer respuesta a una serie de preguntas, las cuales se formularon en la guía de actividades y se relacionan a continuación. Primera pregunta: ¿cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? La cultura es un sistema de hábitos y costumbres propias de los seres humanos, adquiridas por el hombre a través de un proceso no biológico, sino social, transportado por la sociedad. Cuando decimos no biológico, quiere decir que es algo que no es de nosotros, que no está en nosotros, que no es innato en nosotros. Por el contrario, es algo que se adquiere mediante el diálogo, las vivencias o las experiencias vividas en diferentes contextos o en diferentes situaciones. ¿Qué nos da a entender esto? De que el hombre es generador, creador y portador de cultura. Segunda pregunta: ¿cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Aquí vamos a encontrar varias aproximaciones a la definición de cultura según los estudiosos de la antropología. Para los materialistas, quienes consideran la cultura como un comportamiento observado y los objetos materiales que facilitaban la adaptación de ellos a un entorno social, político, económico, entre otros. Cuando decimos comportamiento observado, es todo lo que podemos ver y todo lo que podemos encontrar en nuestro entorno, los cuales nos van a facilitar o no la adaptabilidad a dicho entorno o a dicho contexto. Mientras tanto, los mentalistas consideran la cultura como la abstracción, es decir, una serie de reglas y normas ya dadas, ya pautadas para la adaptación a dicho contexto o a dichas situaciones. Mientras tanto, tenemos los funcionalistas. Aquí Malinowski nos dice que todos los elementos, artefactos, bienes, procesos técnicos, ideas, hábitos y valores que poseían una función y le daban sentido. De esta manera hacía posible su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas cosas ya estaban ordenadas, ya estaban estructuradas y les daban la facilidad o no de supervivencia. Aquí ya nos estamos siguiendo a casos extremos donde cualquiera de estas cosas pueden facilitarles o no la supervivencia o la adaptabilidad a dichos entornos. Tenemos el evolucionismo unilineal o evolución social clásica. Aquí Lewis Morgan definió la cultura en tres procesos, que son el barbarismo, el salvajismo y la civilización. Aquí dice que las especies evolucionaron de especies simples a especies más complejos, que en la transición del salvajismo al barbarismo hubo unos cambios, hubieron evoluciones en la cultura. Esto ayudó a que con el paso, con la transición de un proceso al otro, se dieran cambios y se dieran evoluciones. Tenemos los estructuralistas. Aquí Lewis Strauss dice que todos símbolos, que todos signos constituyen un orden en los cuales las culturas representan y dan sentido a explicaciones o fenómenos que los afectan. Esto es muy interesante porque aquí hay muchas culturas que tienen similitudes en sus símbolos y en sus signos. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez pueda o no que representen lo mismo. En la mayoría de los casos no, porque cada cultura tiene su manera de representar los símbolos, pero hay similitudes en los símbolos, los cuales esto no significa que sean las culturas iguales y que los símbolos signifiquen lo mismo. Es algo que se ve en muchos casos de que los rupestres, los jeroglíficos, los garrapichos, todo eso en las culturas se veía mucho, pero en una cultura significaba una cosa y en otra significaba otra. Mientras tanto, los disfuncionalistas decían que la cultura se define como la expansión de su lugar de origen a otros sitios mediante el comercio, la migración o las guerras. Aquí las especies nómadas jugaron o juegan un papel importante, ya que, como todos sabemos, no tenían un sitio fijo, sino que se iban movilizando de un lugar a otro. Esto facilitó que hubiera intercambio de culturas, que hubiera multiculturalismo y de igual manera que se pudiera diversificar las culturas. La tercera pregunta nos dice: ¿cuál es la definición de los conceptos de
relativismo cultural y el etnocentrismo. El relativismo cultural es la tendencia a aceptar el comportamiento de una cultura y de no ser juzgada. ¿Esto qué quiere decir? De que las culturas o de que nos debemos aceptar tal cual y como somos, ya que mi forma de pensar es muy diferente a la de los demás, que mi forma de decir las cosas, mi forma de actuar es diferente a la de los demás y viceversa. Todo tiene que ser respetado, pues ya que compartimos un espacio, y esto pues nos va a ayudar a familiarizarnos y a contextualizarnos mucho mejor. Mientras tanto, el etnocentrismo es todo lo contrario al relativismo. Aquí es la tendencia a considerar el modo de vida preferible al de los demás, juzgando el comportamiento de las personas criadas en otras culturas. Esto sí se ve mucho tanto aquí en Colombia como en otros países. Aquí las personas tienden mucho a criticar, mucho a generarles inconformismo o a generar incomodismo entre nosotros mismos, porque pueda que mi forma de pensar sea diferente a la de él, entonces mi forma de pensar tiene que sobresalir sobre las demás y pues eso no funciona así. Entonces aquí, no solo en Colombia, eso también se ve en países donde usted es extranjero, donde es forastero, como se dice, tienden mucho a discriminarlo también debido a eso, a que no compartimos las culturas ni compartimos las mismas ideas. La última pregunta dice: ¿por qué el concepto cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica? La cultura son todos aquellos hábitos y costumbres que hay en una sociedad determinada, y la antropología estudia la cultura en su totalidad. ¿Esto qué quiere decir? De que la cultura se centra en un determinado grupo de personas o en una determinada sociedad. Mientras tanto, la antropología no. La antropología busca es abarcar todo desde sus antepasados, siguiendo una línea. Con esto facilita cómo fue su proceso evolutivo y cómo las personas fueron cambiando, o cómo fueron cambiando de un proceso a otro, de una transición a otra. Entonces, esto es básicamente las respuestas a las preguntas que se generaron en la guía de actividades.